Si miro atrás, he tenido la suerte de trabajar el arte, ¿no? El cine, la música, la literatura, los videojuegos, Fotografía, cómic y tal, ¿no? con un montón de colaboradores, pero es una forma también de crecer. Para encontrar esta forma de poder dedicarte a lo que te gusta. Yo tenía un montón de cosas que decir, porque yo soy una persona muy curiosa de toda la vida, ¿no? Es tanto escribir como hacer música. Al final terminé haciendo música de una manera u otra, ¿no? Pero con las teclas. Y era algo que resultó ser el primer libro en lengua española sobre ese tema. Hola, te doy la bienvenida a De Vida y Vueltas, el podcast de Inspiranza en el que hablamos del apasionante viaje de la vida adulta, tengas la edad que tengas. Aquí encontrarás información y contenido sobre orientación vocacional, desarrollo profesional y reflexiones sobre todas esas cuestiones que nos vamos planteando en las diferentes etapas de la vida. Y para reflexionar con nosotros, hoy me acompaña José María Villalobos, que es divulgador cultural, formador, creador de contenido. Hola, ¿qué tal? Hola, Rosa, encantadísimo de estar aquí. Muchas gracias por pasarte por nuestro podcast. Me apunté sin dudarlo, vamos. He visto ya también parte de vuestro contenido y bueno, yo con la de vueltas que he dado, la verdad es que pego como invitado. Ahora hablaremos de algunas de esas vueltas, pero para empezar me gustaría preguntarte, ¿qué quieres ser de mayor? Pues Carl Sagan, por ejemplo. No, sobre todo es tener a alguien a quien admirar y a quien, no sé, un humanista, alguien que miró más allá de nuestra frontera planetaria, ¿no? En esa orilla del océano cósmico, ¿no? en la que estamos, pero que también respetó muchísimo al ser humano y todo su potencial, ¿no? A pesar de lo bueno, a pesar de lo malo. Entonces, pues creo que es un modelo a seguir, ¿no? Soy de aquellos acólitos que nacieron con Cosmos, la serie Cosmos en su momento, y que bueno, siempre se ha acompañado de su buen dictado. Pues oye, vamos a dejar algún enlace en la descripción del vídeo para que las personas que nos ven que quizás no se hayan acercado a Cosmos puedan curiosear y ver a qué te refieres. La versión clásica también está bien, la moderna, ¿no? La de Grasse, el otro científico, pero la original con esa música, con ese tono a la hora de hablar. Ya se hablaba en aquel momento de lo de Eratóstenes, lo de que la Tierra era redonda, con lo del palo. Y fíjate, en los tiempos en los que estamos ahora, hace falta un Carl Sagan entre nosotros. Sí, al final creemos que estamos muy avanzados y en realidad hay que mirar un poco más hacia atrás y darnos cuenta de que había muchas mentes brillantes hace, en fin, muchísimo tiempo. Sí, sí. Bueno, no es mala influencia. Si te parece, me gustaría comenzar la conversación también hablando precisamente de influencia. Aquí en el podcast hemos comentado en alguna ocasión, a ver qué opinas tú de esto, que muchas veces los juegos de la infancia o las aficiones que tenemos, ¿no? Bueno, pues de pequeños o de adolescentes pueden ser una pista, ¿no? Un indicio que nos ayude a averiguar qué queremos hacer con nuestra vida en lo profesional. Y no sé si es tu caso, no sé si la influencia de tus juegos o de tus aficiones han tenido que ver a la hora de tomar decisiones en tu carrera profesional. Es que si miro atrás, he tenido la suerte de trabajar casi siempre en las cosas que me apasionaban. Y las cosas que me apasionaban, pues, era el arte, ¿no? El cine, la música, la literatura, los videojuegos. Entonces, siempre he tenido la suerte de estar tocando alguna de esas partes. He tenido suerte, pero también me lo he buscado y también lo he pasado muy mal durante largos tiempos porque era como predicar un poco en el desierto, ¿no? Además, incluso en la época justo en la que estaban haciendo Internet, que todavía no teníamos esta ventana al mundo en el que te permite hacer tantas cosas, te tenías que mover a nivel local y era una auténtica locura, ¿no? De dar clases de historia del cine o de narrativa cinematográfica o de la relación entre el cine y los videojuegos. Tenías que moverte pues por los municipios de la provincia de Sevilla en este caso. Montábamos una revista de creación literaria y no solo literaria, fotografía, cómic y tal, ¿no? Con un montón de colaboradores.
pero es una forma también de crecer, de estar ahí, de relacionarte con el ala más dura de la intelectualidad sevillana, de gente joven con garra, con ganas de decir un montón de cosas. Y es una época que es dura, pero también increíblemente satisfactoria, ¿no? Y siempre he tenido encima, vamos, con ese foco de que a lo mejor sin quererlo, porque quizás pensé que no podía hacer otra cosa, ¿no? que trabajar en lo que me apasionara, ¿no? Qué bueno. Es importante seguir nuestras pasiones y conjugarlas también con las habilidades, que a veces coinciden y a veces no, ¿no? Yo digo que una de mis pasiones es la música, pero sin duda no entra en mis habilidades hacer música, aunque sí disfrutarla o dedicarme a ella de otra manera, ¿no? En eso coincidimos. En tu caso sí que es cierto que ciertas habilidades, quizás vinculadas con el área de la comunicación, de la escritura y demás, sí que han encajado, ¿no? Como que se han fusionado con esas pasiones para encontrar estas formas de poder dedicarte a lo que te gusta. Sí, es curioso porque la cosa está en que yo tenía un montón de cosas que decir, porque yo soy una persona muy curiosa de toda la vida, ¿no? Cuando eres joven, pues eres una esponja. Yo soy de las personas que se compraba un disco y lo siguiente que se compraba no era otro disco, sino era un libro sobre un grupo que te hablaba de una época, de otros grupos, me compraba. Entonces era continuamente aprendiendo, ¿no? Y uno cuando lee mucho y cuando escucha mucho, cuando juega mucho a videojuegos, cuando ve mucho cine y tal, empiezan a crearse ciertas cosas en la cabeza y las piezas van encajando, a veces de forma que resulta que otros no ven, ¿no? De cómo se relacionan unas artes con otras y tal, ¿no? Entonces, al final, resulta que eso es lo que te da una vía inédita para expresarte que ni siquiera te habías planteado, ¿vale? Entonces, eso ha sido algo que me ha venido dado casi, no sé. Yo he aprendido a escribir en ese sentido a base de tortas, porque no era mi objetivo. Siempre dije que como no sabía tocar instrumento y no tenía oído para tocar, pues terminaría siendo un crítico musical, ¿no? Al final no he sido crítico musical, pero sí lo he terminado siendo de cine o de videojuegos. Sí. Y de todas esas cosas que has podido hacer, ¿no? Vinculadas con diferentes áreas de la cultura, por ejemplo, o de la formación como ahora, ¿cuál es la que menos te esperabas? O sea, todas esas vueltas que dices, ¿no? Que ha dado tu carrera profesional, ¿cuál es la que más te ha sorprendido o que en la vida te hubieras imaginado que ibas a acabar haciendo tal cosa? Lo estoy pensando porque quizá el propio hecho de escribir sería algo que no me planteaba cuando empecé. Y ya te digo, manejándome con gente que tenía un talento tremendo escribiendo, fue duro darte cuenta de que no sabías escribir, ¿no? Y hay que ponerte las pilas y tal, ¿no? Pero quizá estoy pensando que es algo que he tardado tiempo en pensarlo y en darme cuenta y en aceptarlo, que es que tengo una obra que es un canon en un ámbito de estudio. Yo he tardado 10 años en poder decir eso. Yo escribí un ensayo que se publicó en 2015 o así, ¿no? De cine y videojuegos, ¿no? Y era algo que resultó ser el primer libro en lengua española sobre ese tema, que hablaba de la sinergia entre ambas artes y cómo se alimentaban, cómo se cruzaban los lenguajes y tal. Y resultó que era único y era pionero. Entonces empezó a tener eco en España, en Latinoamérica. Empezaron a llamarme para dar conferencias por España, también por Centroamérica y tal, universidades, festivales. Y a llegarme continuamente tics al mail de academia, de lo que es donde van los papers, donde se suman los papers académicos y tal. Y cientos y cientos y cientos y cientos de menciones, ¿no? Tu paper, que yo ni siquiera he subido mi libro, alguien lo ha subido, ¿vale? Ha leído cine, videojuegos, no sé qué, se te nombra en una tesis sobre cine y audiovisual de no sé cuánto y tal. Cientos y cientos de menciones, y no ha sido hasta hace unos meses que he dicho, pues igual esto es un canon. Hay cosas que ya se han superado en lo que hay en ese libro, ¿no? Pero es los primeros ladrillitos sobre lo que se ha construido una teoría que ha estado acompañada de otros ladrillos y tal, pero está en la base de toda una forma teórica de trabajar sobre un campo determinado.
Y es algo de lo que he sido consciente hace poco, porque me da rubor solo pensarlo y solo articular, ¿no? Pero digo, eso no me lo hubiera pensado en la vida aún. Sí, un poco también de síndrome del impostor que llaman, ¿no? A veces, ¿no? Como... Claro, sí. Suele pasar. Hablemos ahora, si te parece, ya que has mencionado tu primer libro, hablemos de tu faceta como escritor, ¿no? Porque dices, quizás nunca me habría planteado que yo iba a terminar escribiendo, me costó mucho trabajo, ¿no? De aprender, darme cuenta de qué hacía mal y cómo mejorar, y acabas siendo escritor, ¿no? ¿Cómo te planteas bueno, pues ponerte a escribir no solo primero este ensayo del que hablabas, también la novela, si quieres ahora nos cuentas, pero qué retos, ¿no? te encuentras por el camino, cómo afrontas esta faceta? Es que es curioso porque yo creo que ahí fue, digamos, estar en el lugar indicado, en el momento preciso y tal, ¿no? Cuando yo me pongo a escribir sobre videojuegos, empiezo escribiendo sobre cine en Internet. Pero enseguida digo, bueno, está todo escrito sobre cine. A estas alturas, ¿qué voy a decir de nuevo, ¿no? Pero está ese arte todavía incipiente, que se equivoca, que acierta, que está continuamente evolucionando, que es el videojuego, que tiene mucho que ver con el cine en muchos aspectos, ¿no? En otros es absolutamente distinto. Y no hay tanto escrito sobre eso. ¿Qué es lo que me hace a mí particular? Pues todo, yo ya llego mayor ahí, ¿no? Entonces todo el background que tengo cultural y tal, pues lo asimilo a través de una forma de contar las cosas que era bastante inédita por entonces. Lo mezclo también con la poesía, porque siempre me había gustado la poesía, había escrito cosas y tal. Una forma, digamos, literaria de escribir, un objetivo de, aparte de decir cosas, decirlas bien y decirlas con una musicalidad, un ritmo. Un objetivo de intentar darle una altura a la crítica de videojuegos como la que tenía la crítica de cine, la crítica de música, la crítica de literaria. Y es lo que digo muchas veces, ¿no? Quizás si hubiera llegado yo después, pues no hubiera comido un colín, pero llegué en el momento justo. Hace ya muchos años que hay mucha gente brillante escribiendo sobre videojuegos de una forma diferente, y yo además suelo rechazar el academicismo porque me parece demasiado frío, es muy valioso, es necesario, pero mi forma de escribir es muy cálida, es muy... Yo quiero que alguien que lleve 2 o 3 párrafos de un artículo o una crítica, de repente se pare y vaya arriba diciendo, ¿quién ha escrito esto? Porque es lo que me pasa a mí. Cuando estoy disfrutando con un texto de forma tremenda, digo, ¿quién es el que está detrás de las teclas, ¿no? Entonces, es tanto escribir como hacer música. Al final terminé haciendo música de una manera u otra, ¿no? Pero con las teclas. Hola, soy Gema y ya sabes que estás escuchando una nueva entrega de Vida y Vueltas, el podcast de Inspiranza, una organización sin fines de lucro donde todo lo hacemos desde el corazón y con voluntarios. Así que si te está gustando este contenido y quieres apoyar en nuestra misión, suscríbete al canal, déjanos tu comentario y comparte este vídeo con quien creas que lo necesite. Y puedes descubrir más sobre quiénes somos, qué hacemos y cómo tú puedes formar parte de esta comunidad en Inspiranza.org. Y ahora continuamos con el episodio de hoy. Gracias por acompañarnos en este viaje. Sí, con el teclado del ordenador. Es cierto que, bueno, hay una parte que se asocia con la poesía, pero que por supuesto se puede llevar a cualquier género, a cualquier tipo de texto escrito, que es pues ese ritmo, esa musicalidad, esa calidez, como dicen. Me gusta mucho que lo expreses así porque, bueno, es una forma muy cercana, ¿no? A veces estás leyendo cosas que sientes que casi que te abrazan, ¿no? En cierto modo, o que conectas de un modo más emocional con esas palabras, ¿no? Claro, es que es curioso porque tiene gracia que mi libro se haya convertido en importante a nivel académico, porque mi libro es lo opuesto al academicismo. Es un texto muy calentito, que un libro que se lee hay gente que se lo ha leído en una tarde. Yo hay textos académicos que me tengo que leer 4 o 5 veces el mismo párrafo porque digo, ¿qué me está queriendo decir? No hace falta... Me gusta comunicarme con el lector y para eso me tiene que entender, ¿no? Pero puedo hacerlo de una forma en condiciones y tal, ¿no? Entonces, es curioso que mi libro se haya convertido en un referente académico, pero es que es por la sencilla razón de que no había otro. No había otro. La academia tuvo que pasar por el aro, si no habría sido, impensable, ¿no?
Sí que es cierto eso que dices del momento, ¿no? De la adecuación de que se alineen los planetas, ¿no? Por decirlo así, de esa manera, ¿no? Y que ocurra en ese momento, pero tampoco es casualidad porque, como tú decías también antes, bueno, vives un momento de transición, ¿no? Ya empiezas a dedicarte a esto en una era pre-internet, entonces llegas precisamente, ¿no? En el momento en el que todo esto eclosiona y cuando hacen falta esas voces, pues que le den ese sitio, es decir, dignifiquen. Me he cortado un poco porque tampoco creo que sea necesario, pero porque creo que ya la entidad, ahora hablaremos si quieres de esa parte de videojuegos, creo que es un género audiovisual, ¿no? De creación también, aunque sea otras muchas cosas, pero una de las cosas que son los videojuegos es eso, ¿no? Una forma de creación audiovisual como el cine o como la televisión. Y como digo, llegas en ese momento en el que es necesario, en el que son necesarias esas voces. Y también nos da idea de, bueno, igual hay gente que nos está viendo ahora, que es aficionado a los videojuegos y que no se plantea cómo puede transformar esa afición en una profesión, ¿no? Cómo llevar eso a una faceta profesional. Y esto es un ejemplo de eso. Seguro que a ti se te ocurren otras formas, ¿no? Otras vertientes, pero es una forma en realidad, ¿no? Claro, es que date cuenta que creo fue Wagner el que dijo, el que habló del concepto de arte total. Él hablaba de la ópera, ¿no? No digo el nombre porque era así de largo y en alemán. Pero, ¿no? Y hablaba del arte total que, como la ópera, que aglutinaba pues las artes anteriores en un arte ahí. Ese testigo lo cogió el cine cuando apareció, ¿vale? A finales del 19. Y el testigo al cine se lo cogió el videojuego. El videojuego, al igual que el cine, aglutina pues fotografía, guión, la palabra, la música, el diseño, la arquitectura, aglutina todas las artes con un elemento nuevo que es la interacción. Es la comunicación directa entre el usuario y la obra, ¿no? Es como si nos permitieran meternos en las películas, nos permitieran meternos en los cuadros, ¿no? En una obra de teatro y deambular por ahí y trastocarlo todo y hacerlo nuestro, porque hay una dirección detrás, ¿no? Invisible, pero en algunos de ellos pues nos dan una libertad incluso para crear nuestras propias obras dentro de esa obra principal, ¿no? Entonces, evidentemente, pues se puede llegar desde cualquier lugar, casi, a lo que es el videojuego. O sea, si sabes dibujar, si sabes música, si sabes escribir, si sabes diseñar, si eres arquitecto, si eres matemático, si eres físico, desde cualquier lugar se puede. Y bueno, a través de la escritura, como en mi caso, a través de la crítica y la teoría. ¿Crees que es un sector, que esto se dice desde hace mucho tiempo, tampoco es nada nuevo, pero es cierto que en los últimos años, en el periodo más reciente, también podemos hablar de esta irrupción de la IA, ahora comentaremos, ¿no? Pero la cosa va tan rápido que esto de hablar de sectores en alza o sectores de moda o con salidas profesionales cambia casi cada vez que miremos el reloj y nos despistemos un poco, ¿no? Entonces, ¿crees que el sector de los videojuegos sigue siendo un mercado que ofrece diversidad de oportunidades, variedad de oportunidades profesionales? Hay un problema tremendo, vino agravado al principio por la pandemia, no en el sentido en que sufrieron los videojuegos, al contrario, los videojuegos fueron esa ventana al mundo para mucha gente que estaba encerrado en su casa y de repente podía correr por una pradera. Ya no era simplemente ver una película, que el streaming, por ejemplo, también subió mucho, pero ya no era simplemente ver una película y dejarse llevar. No, tú estabas corriendo por una pradera, volando, rodando por una playa, yo que sé, cualquier cosa, ¿no? Animal Crossing. Yo he conocido matrimonios que se formaron jugando Animal Crossing, cada uno en una punta. Sé de parejas que les cogió en países distintos y hay un videojuego que es No Man's Sky que tiene su mapa de juegos del tamaño de una galaxia con 18 trillones, no sé, el número es enorme, ¿no? Es un juego infinito y quedaban en un planeta que habían descubierto los dos y veían atardecer con lunas ahí al fondo todos los días y cada uno estaba en un país, pero en ese planeta remoto digital, ¿no? Pues veían los dos atardecer juntos, ¿no? Entonces se me ha ido. Ay, pero es muy bonito lo que has contado, o sea que ahora retomamos. Sí, hablábamos de la...
de las oportunidades, de las oportunidades del sector de los videojuegos. El problema de la pandemia, que lo de la pandemia me ha llevado. ¿Qué pasó en la pandemia? Que los videojuegos hicieron boom. Fue el único medio artístico, industrial y de entretenimiento y tal que rompió. Bueno, se leyó mucho y tal, ¿no? Pero el videojuego rompió techos por todos lados. ¿Qué ocurre? Que se empezaron a contratar a un montón de gente para abastecer esa... No se sabía qué iba a pasar con la pandemia. ¿Qué pasa? Que pasa la pandemia y baja el consumo y tal de todo, porque ya podíamos salir a la calle, ¿vale? Y fue un problema porque los videojuegos... si hablamos de las grandes compañías, estamos hablando de proyectos que se tardan en realizar 4 o 5 años con equipos de más de 1000 personas, con presupuestos de 200, 300 millones de dólares. No son, por ejemplo, la producción indie, que es maravillosa, que son 4 o 5 personitas, todo creatividad, rompiendo reglas y hablándote de la revolución iraní, de cuando llegaron los ayatolás en el 79, por ejemplo, que hay un juego increíble sobre eso, ¿no? Entonces, pues, claro, estas grandes compañías, de repente empieza a pasar el tiempo y tiene un montón de gente ahí que han estado echando en los años siguientes. 2023 fue un año increíblemente creativo en videojuegos. Llegaron al mercado cosas absolutamente increíbles, pero esa celebración pues venía compensada con despidos de miles y miles de personas. ¿Ahora qué pasa? Pues la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, que es algo que siempre ha estado muy relacionado con los videojuegos, porque hay que dotar de rutinas y tal a las personas con las que interactúas, digitales en los videojuegos y tal, ¿no? NVIDIA, por ejemplo, siempre ha marcado, el videojuego siempre ha marcado la vanguardia tecnológica a la hora de mostrar cosas, ¿no? Y siempre NVIDIA era la que hacía las tarjetas gráficas para poder llevar esos mundos y montar esos mundos enormes, esos universos enormes, ¿no? Ahora NVIDIA, pues, está a tope, es la base de la tecnología de inteligencia artificial actual, ¿no? Y la RAM se está desviando todo hacia la inteligencia artificial, está el tema de la automatización del trabajo, que está afectando ahora mismo, que yo creo que todavía la gente no se da cuenta de la que tenemos encima con este tsunami, y ya hay sectores que lo están sufriendo de primera mano. Yo fui un odiador de la IA total, como creador, Yeah. pero en un giro de los acontecimientos. En una vuelta nueva, ¿no? Sí. ¿Te la cuento? Sí, claro, sí. Es que justo te iba a preguntar te iba a plantear que hablásemos de IA, así que... Sí. Yo, evidentemente, ya te digo, como creador, ahora mismo las webs de videojuegos, las webs de periodismo, lo que es el periodismo en sí, lo que son El País, La Vanguardia, hay un problema tremendo porque cuando tú preguntas por algo a Google, lo que hace Copilot, por ejemplo, si coges Edge o Gemini, si coges Google, lo que te hace es hacer un resumen dándote la respuesta, porque ha buscado en un segundo en 1000 fuentes y te ha dado el resumen perfecto. Después te vienen los enlaces en los que puedes profundizar, pero la respuesta ya la tienes. Con lo cual ya no estás clicando directamente en esos sitios, en la noticia y tal. Yo escribo para Mary Station dentro del diario AS, está El País, el grupo Prisa y tal, ¿no? Y va a ser tremendo. Yo no sé qué va a pasar ahí porque es que no hace falta ya meterse en El País o en el diario AS o en Mary Station para conseguir una respuesta a una duda que tenga. Entonces es un poco delicado. Y yo, como odiador de IA profesional, yo ejercí durante meses diciendo, cada vez que veía algo, alguien comentaba, esto es horroroso, va a acabar con todo. De repente vi que yo siempre he sido muy curioso y siempre me ha gustado mucho también la tecnología, ¿no? Entonces, ahí se aunaron las cosas y en un momento dado dije, espérate, porque aquí está pasando algo. Y me di cuenta de que la inteligencia artificial supone una revolución que va a dejar en pañales a la de Internet y que se asemeja más a la revolución industrial del 19. Entonces estamos delante de algo que no podemos obviar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer cuando estoy ahí? ¿Cómo sacarle partido y buscar las partes atractivas que tiene, ¿no? Aparte de automatizar el trabajo y tal, yo nunca le voy a dar a la IA el que escriba un artículo por mí, porque yo estoy en lo que escribo, pero sí puedo utilizarlo para otras cosas. Entonces, yo he hecho varios máster, cursos por todos lados y tal, y ya se me abrió la cabeza del todo cuando vi un
un chaval que era creador audiovisual, de vídeo y todo el rollo, que nos estaba dando clase, ¿no? Y de repente vi que los vídeos que nos ponía, él hablaba y yo veía cómo era el tío, diciendo, era un tío curioso, con talento, brillante, chispeante, y de repente nos ponía las cosas que hacía con IA y era él. O sea, había autoría en esa obra, ¿vale? Entonces, claro, te cambia diciendo, vale, podemos mantener la autoría y podemos seguir siendo nosotros utilizando una herramienta inédita hasta ahora. ¿Qué está haciendo también esa herramienta? Democratizar a la hora de, yo qué sé, es como cuando llegó el punk. Cuando llegó el punk, lo que triunfaba era el rock sinfónico y progresivo en los 70, ¿no? Eran solos yo tengo discos dobles de Yes, que son 4 canciones, una canción por cada cara, ¿no? Eran multiinstrumentistas y de repente el punk dio a un chaval una guitarra y le dijo, aporréala, ¿sabes? Y grita, ¿sabes? Enfadado, lo que sea, ¿no? Entonces, es un poco democratizar el arte, gente que a lo mejor tenía un montón de ideas para cortometrajes, pero nunca pudo hacer ninguno porque ya sabe lo que cuesta el cine, el tiempo, los recursos. Y ahora de repente sus ideas puede plasmarlas en Egipto o paseando por París o lo que sea, ¿no? Entonces, las posibilidades son enormes y se puede mantener ahí una autoría. Y ojo, esto que dice de la IA nos va a quitar trabajo, según, ¿vale? Si tú eres fotógrafo, vas a crear una imagen con 1000 veces más calidad que yo, que no lo soy. Porque el fotógrafo sabe lo que son los obturadores, la luz, no sé qué. Con la IA hay que comunicarse con palabras. Entonces cuanto más domines el lenguaje, pero encima tengas un background en tu profesión o lo que sea, vas a ser capaz de traducir eso para que la IA te dé el mejor resultado posible. Un cineasta o alguien que sepa de cine, nosotros que sabemos de lenguaje cinematográfico, sabemos cómo comunicarle cómo es un plano a la inteligencia artificial. Y un escritor siempre podrá conseguir mejor resultado para una imagen, un vídeo o lo que sea, que alguien que no está acostumbrado a escribir. Con lo cual, claro, esa es la manera de comunicarte con la IA, escribiendo. Y si encima tienes un background, vas a tener ventaja en ese mismo trabajo, no te lo va a quitar. De hecho, estás por encima de cualquiera que venga. No es darle un botón y escribir 2 frases, no. Dale tu conocimiento para intentar que te dé lo más cercano a tus ideas y a lo que quieres conseguir, ¿no? Sí, entonces has pasado de odiador a dar clases. A dar clases. A formador. A formador en IA. Sí, pero lo primero que hago, claro, es que es el tema, ¿no? Lo primero que el primer día, lo que hice con mis alumnos fue, bueno, les hablé de la historia de la IA y tal, hablé de Turing, de todas estas movidas y tal, ¿no? Pero un primer ejercicio, antes de abrir ChatGPT o de abrir Midjourney o lo que fuera, ¿no? Un primer ejercicio era que eligieran un objeto que tuvieran delante y lo describieran. Y que se explayaran describiéndolo. Durante la semana saltamos, ya no era un objeto, ya eran varios objetos en una mesa o una librería o no sé qué, ¿no? Terminamos intentando traducir a palabras un objeto que imagináramos. Ya no era un objeto o algo que teníamos delante, sino algo que imagináramos, traducir eso en palabras, dándole las herramientas para pensar, para traducir sus pensamientos, articularlos en un discurso, en un prompt, Entonces, es trabajar, intentar hacerlo lo mejor posible, ya que estamos en esta vorágine, que esos alumnos que se enfrentan a la IA y tal, que les saquen partido y tal, pero que no dejen de pensar, que no dejen de imaginar y que trabajen incluso más su capacidad de escribir, ¿no? Así es, qué importante. Bueno, y además, eso que dices de que es más necesario que nunca, yo creo, seguir ejercitando, ¿no? Esas herramientas, no solo de lenguaje, sino de reflexión, de pensamiento crítico, de cuestionar. Al final, una de las maneras de mejorar gracias a herramientas de inteligencia artificial es precisamente cuestionar lo que te dice o lo que te proporciona una inteligencia artificial, ¿no? Es lo más útil. Sí, siempre es la verificación porque la inteligencia artificial son sistemas predictivos. Está prediciendo la palabra que va a venir después y tal, te va a intentar agradar, con lo cual quizás te está mintiendo. Siempre hay que verificar, ¿vale? Siempre. Y luego también no darle a la IA la capacidad de que haga todo tu trabajo. Tú siempre llevas la voz cantante,
pero sobre todo nunca dejes de pensar, porque ya hay estudios sobre el tema que si te acostumbras a utilizarla, pierdes capacidad cognitiva en el sentido de que el cerebro se acostumbra, ya lo está haciendo esto por mí, pero es que luego no se recupera. Entonces tenemos que tener cuidado con eso y seguir siempre trabajando y siempre con la cabeza funcionando. Y evidentemente, como la vida no es solo estar delante de un ordenador o en el resto de nuestros quehaceres y cosas que hacemos para acá y para allá, siempre utilizar la cabeza, ¿no? Sí, luego, bueno, hay gente que utiliza la IA hasta para las recetas de cocina o la lista de la compra del supermercado. O sea, que bueno, que no digo que esté mal, ¿no? Quiero decir, pero que al final nos acostumbramos a esa muleta para todo y, como tú dices, bueno, pues nuestras queridas conexiones neuronales... Claro. Sí. Es así. Bueno, hablemos de cine, que es otra de tus pasiones y otro de los mundos que ha ocupado gran parte de tu tiempo profesional y también tus aficiones, también en el ámbito de la divulgación. Decías antes, ¿no?, cuando hablabas de cine y videojuegos, de tu libro, que bueno, que muchas de las cosas que ahí se plantean, pues quizás ya están obsoletas o han sido superadas, ¿no? Por el tiempo, por la tecnología o por lo que sea. Me gustaría plantearte un ejercicio así, hablando un poco de cine, pensando en el momento actual, los avances tecnológicos, incluso la incursión o la posible incursión de la inteligencia artificial en la creación cinematográfica. ¿Tú qué conoces bien la historia del cine? ¿Cómo crees que algunos cineastas clásicos afrontarían este momento? Pues yo... Y ahí pon el nombre que quieras. O sea, a mí se me ocurren algunos, pero... Sí, yo creo que John Ford diría... pero Jean-Luc Godard estaría haciendo cine con IA. Jean-Luc Godard no es cine clásico, es el comienzo del cine moderno, ¿vale? En el 59, 60 y tal, con la Nouvelle Vague y todo el rollo, pero es que Godard, cuando llegó el vídeo, al principio de los 80 y tal, se empezó a experimentar con el vídeo. Y cuando apareció el tema del 3D, se popularizó y todo el rollo, hizo una película en 3D. Entonces, él, más que un cineasta, también es que es un pensador del cine. Lo destroza, lo desmenuza, lo vuelve a montar, ¿no? Sus famosas historias de cinema, ¿no? Que telita. Es como coger el cine como un collage, lo estudia, lo entiende, lo asimila y lo vuelve a escupir. Y es siempre alguien que tener como referencia, porque aunque no te gusten sus películas, su pensamiento es absolutamente disruptivo con todo. Y siempre asimila todo lo que llega nuevo. Y estoy seguro de que estaría haciendo sus pinitos con inteligencia artificial, creando cosas horrorosamente bellas o bellamente horrorosas, a saber, porque disfrutaría incluso de las cosas que salen mal, las aprovecharía, yo qué sé. Sería fascinante verlo toquetear esto. Habría flipado seguro. Sí, se me ocurren también incluso, bueno, algunos de los padres o abuelos o bisabuelos ya del cine en la época surrealista, algunos trabajos, por ejemplo, de Buñuel. Se me ocurre la portada de tu libro también. Absolutamente, sí. ¿no? Que al final no dejaba de ser otra forma de usar la tecnología más avanzada de ese momento para contar una historia, ¿no? Absolutamente, Buñuel habría sido otro. Sí. Los surrealistas, sí. Y bueno, claro, lo que dices, ¿no? Méliès como ilusionista, pues también le habría sacado partido, seguro. Sí. Al margen de los avances tecnológicos, la industria del cine ha cambiado fundamentalmente por otro factor, que son las formas de consumo de los espectadores, ¿no? ¿Tú crees que esto también influye en la creación cinematográfica? Absolutamente. Es que está todo súper pensado, ¿vale? Me refiero a que simplemente cuando veíamos una película por televisión y llegaba la publicidad, ibas al servicio a aprovechar, ahora que son los anuncios, o ibas a la cocina por un vaso de agua o lo que fuera y tal, ¿no? Veías que subía el volumen de la publicidad en esos intervalos de tiempo. Y era para que el mensaje publicitario te llegara, porque sabían que estabas en la cocina o sabían que estabas en el servicio. El que se quedaba en el salón diciendo, madre mía, qué subidón de... Entonces está todo pensadísimo. ¿Qué es lo que ocurre con Netflix y tal, ¿no? Esa homogeneización del contenido y demás, ¿no? Esto es algo que muy evidente. Yo he estado viendo películas
que es que luego se ha demostrado que era cierto, ¿no? Diciendo, me están contando lo mismo por tercera vez. Diciendo, pero vamos a ver, me están tomando a mí como espectador como tonto, como ¿qué pasa aquí? Y pasa que saben que cuando alguien ve una película por streaming, pues está tonteando con el móvil, está haciendo otras cosas, ¿no? Y no está plenamente atento, con lo cual hay ciertas ideas que te las repiten 3 o 4 veces, porque si te las has perdido la primera, te llegará la segunda o te llegará la tercera. Claro, el que está atento se le queda cara de idiota, pero otra vez me lo vas a contar, ¿no? Entonces, eso cambia la forma de contar las historias. Ya es muy difícil. A mí el acto de ir al cine me resulta bastante... Me fastidia tener a alguien con el móvil, además con la luz a tope. Ya es como si no pudiéramos estar atendiendo a una película o a algo, a cualquier cosa durante más de 10, 15 minutos seguidos. Es como si estamos acostumbrados al scroll, a mensajes de 1 minuto, de 30 segundos, y nuestra capacidad de atención se está distorsionando totalmente. Eso la gente joven, pues evidentemente lo notan, pero también nosotros como adultos, ¿no? Y es que notas que te cuesta más mantener la atención. Y mirar, lo suyo es dejar el móvil en otra habitación y ponerte a leer un libro tranquilamente o con un videojuego, con una película, y centrarte, porque es que cada vez es más difícil y eso está afectando a la forma de crear películas. Sí, afecta en la vida cotidiana y también, pues eso, a las personas que crean ese contenido. Me imagino que esto sería trasladable también, como dices, por ejemplo, a los libros o a otros productos de consumo cultural que requieren de toda tu atención, en realidad, ¿no? O de la máxima posible. Me estoy acordando ahora mismo de otra cosa también, y es que normalmente los rodajes en 16:9, en Cinemascope, o lo que es el formato panorámico de cine y tal, se ha pasado en ciertas producciones de expandir la acción a lo largo de toda la pantalla a concentrarla en ciertos puntos. ¿Por qué? Porque son instagrameables, tiktokeables. Cuando tú recortas la pantalla, tú eso no podrías ponerlo en un TikTok porque un personaje está hablando aquí y otro aquí. Y el centro que has recortado, o coges a uno o coges a otro. Pues hay ciertas producciones que llevan toda la acción al punto central para que puedas recortarlo y puedas comunicarlo a través de un reel. Entonces, es un poco locura esto, porque eso ya está afectando la forma de planificar una escena, la fotografía, el decorado, lo está cambiando todo, ¿no? Sí, así es. Bueno, antes de terminar, me gustaría plantear una reflexión y que compartieras, si te apetece, con nosotros. Hemos hablado de muchas de las cosas que hace, de muchas de las facetas, ¿no? Profesionales que has desarrollado. Sabes, y aquí lo comentamos mucho, ¿no? Que al final el propósito de estas conversaciones es dar ideas a otras personas, servir de inspiración, de reflexión, o también de descubrir cosas sobre ellos mismos a través de la experiencia de los demás. Tú estás, pues en tu casa, en Extremadura, y al mismo tiempo trabajando con personas de todo el mundo, algo parecido también a lo que hacemos en Inspiranza, dedicándote a cuestiones tecnológicas desde ese punto. Y me gustaría, pues a las personas que nos están viendo, que piensen que quizás van tarde, que han perdido tiempo, que ya para qué voy a intentar estudiar algo nuevo, qué mensaje o qué reflexión tú que te has reinventado muchas veces y has incorporado nuevas ideas y nuevas formas a tu camino de ganarte la vida, porque al final hablamos de eso, ¿no? Pues qué reflexión compartirías, ¿no? Con las personas que nos escuchan en este sentido. Pues aprovechando que tengo aquí mi libro, en la introducción del libro de cine y videojuegos, ¿vale? Yo es que llegué tarde a esto de escribir por internet y poder hacer artículos que pudiera leer todo el mundo, y porque antes me movía, era como gritar en una calle y con suerte que me escuchara el que estaba al final de la calle, ¿vale? Entonces yo el comienzo de la introducción de mi libro es: soy producto del tiempo de otros, ¿no? Alguien demasiado mayor al que la revolución de Internet insufló vida. Y luego pongo más abajo, dice: la red me obligó a escribir y a través de la red llegué al mundo. ¿Con esto qué quiero decir? Que nunca es tarde para nada, y siempre es pronto para todo. Me refiero a que
si tenemos curiosidad, podemos incluso encontrarnos con algo que detestábamos, como era mi caso, y darle la vuelta y sacarle partido, y sin renunciar a nuestros principios y a lo que nos ha llevado hasta donde estamos, pues darle la vuelta y utilizarlo a tu favor y intentar hacer las cosas lo mejor posible en algo absolutamente ahora mismo, como es el tema de la inteligencia artificial, con que son todo puertas abiertas, ¿no? Una puerta que ni siquiera pensabas en abrir, ¿no? Entonces, la curiosidad porque la curiosidad siempre te permite crecer, ¿no? Quien no es curioso siempre pues, se queda un poco en el mismo sitio, ¿no? Y la curiosidad se puede abastecer de cosas que nos apasionan, pero de cosas que miramos con la ceja arqueada un poquito diciendo, a ver qué pasa aquí, ¿no? Y a lo mejor encuentras un campo enorme lleno de flores donde pensabas que solo había oscuridad y solo había pues, noche, ¿no? Y ahí tienes pues la próxima luz en tu vida, ¿no? Y las próximas cosas que puedes hacer por los próximos años. Y quizás más adelante otra vuelta de tuerca. Siempre, pues, si puede ser acorde a todo lo que te apasiona, a todo lo que has aprendido, el sacarle partido. Siempre hay maneras de sacarle partido a todo ese background que ha sido tu vida hasta ese momento, ¿no? Así que adelante. Qué importante eso de la curiosidad. Me parece fundamental, es algo que yo también comparto y que me ha... Un motor. Sí, efectivamente es un motor, pero además te ilusiona, quiero decir, el hecho de decir voy a aprender algo nuevo, voy a cambiar este punto de vista sobre esto que tengo dudas, voy a verlo desde otra perspectiva. Al final se convierte también en una ilusión, ¿no? En algo que... Claro, y en pasión, ¿sabes? Y ya va todo rodado, ya no puedes parar, ¿sabes? Sí, exacto. Sí, y muy importante también el mensaje de no llegar tarde, ¿no? Es verdad que hoy, bueno, nosotros muchas veces tratamos con gente joven y en el podcast lo hemos hablado en alguna ocasión, ¿no? Que sienten que si de repente, bueno, pues, no sé, tardan un año en empezar la universidad o cambian de grado al segundo curso y tal, van tardísimo porque todos sus compañeros van un año por delante, ¿no? Y yo... O sea, entendemos, ¿no? Se entiende que con esa edad, esa también perspectiva del tiempo sea diferente, pero también es importante, bueno, pues escuchar mensajes de este tipo, ¿no? Que realmente esto del nunca es tarde es mucho más que una frase hecha, es toda una realidad. Estupendo, pues sí, pues claro que sí. Bueno, dejaremos en la caja de descripción del vídeo los enlaces de cosas donde la gente te pueda localizar, donde pueda ver algo de lo que haces, de tu libro y también, bueno, pues que sirva como inspiración para personas aficionadas a los videojuegos, al cine, a la música o cualquiera de las cosas de las que hablamos, porque al final todo forma parte de nuestra vida y todo nos apasiona, ¿no? La poesía. La poesía, cierto también. Muchas gracias por compartir este rato con nosotros. Pues ha sido un absoluto placer, como podrás imaginar. Me lo he pasado de miedo y vamos, cuando quiera, pues aquí estoy yo de nuevo. Montamos otra. Nos inventamos alguna excusa y montamos otra conversación. Encantadísimo. Y a ti que nos estás escuchando, bueno, pues esperamos también que esta conversación te haya servido, te haya resultado inspiradora y si es así, bueno, pues puedes dejarnos un comentario recomendándonos quizás alguna peli o algún videojuego, igual que hemos hecho durante el transcurso de la conversación, porque nos encantará leerte. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima vuelta. Hasta luego. Hasta luego.